Hola queridos hermanos, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Porque me dice que la red está inestable, pero si me escuchan bien, continuamos entonces. Buenas tardes a todos los que se van uniendo, bienvenidos. Gracias, Estoli, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces haciendo nuestras oraciones de invisibilidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades con nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Te suplicamos, amado Padre, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, de todos los ángeles, santos y benditas almas del purgatorio, y especialmente la intercesión de San José, San Benito, San Cipriano, Santa Bernadette Subirú, Santos Francisco y Jacinta Marto, San Judas Tadeo, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles del Señor, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, Santas Perpetua y Felicitas, San Charbel, y todos los santos y santas de Dios, que esta transmisión sea resguardada por tus ejércitos celestiales y que sea defendida, y sean nulificados todos los ataques del demonio, a través de los santeros, satánicos, budistas, hinduistas, yorubas, protestantes, ateos, brujas y brujos, practicantes de vudú y demás formas de brujería, herejía o blasfemia y sus actos, maldiciones, trabajos, hechicerías y demás actos de venganza no puedan dañar de forma alguna el canal, la transmisión, los asistentes en vivo o en diferido y sobre mi persona. Y te suplico derrames tu especial bendición sobre cada uno de nosotros y sobre cada persona que entre a live, para que la luz de tu bendición toque lo más profundo de nuestras almas y de sus almas, y nos mueva a una profunda conversión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes a todos los que se van uniendo, queridos hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Buenas tardes, Cristina, buenas tardes, Lili Pérez, buenas tardes, Yesenia, bienvenidos todos a esta transmisión. Vamos a seguir leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y les voy a explicar un poco también acerca de los sacramentales. Vamos a hablar sobre el agua bendita, cuál es la diferencia entre un objeto bendito y uno exorcizado, y vamos a ver la utilidad de los sacramentales, del agua, del aceite, de la sal, del incienso, de las campanas, de las medallas, de los cirios, porque cada uno de ellos tiene un significado muy importante para nuestra vida, a través del cual se manifiesta Dios nuestro Señor, se manifiesta la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar este tema también, que es sumamente importante. Vamos a terminar primero de leer el libro número 5, o más bien el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos habíamos quedado a la mitad, y pasamos a hablar entonces de los sacramentales. ¿De acuerdo? Bienvenidos sean todos. Casita de la Bienaventurada. Hola hasta Costa Rica, Grecia. Entonces vamos a leer. Nosotros habíamos visto que los apóstoles hacían signos y prodigios en el pueblo y que ellos se congregaban en un lugar que era el pórtico de Salomón, ¿no? Y que ahí empezaban a obrarse milagros y demás. Y bueno, empezaron a reprender a los apóstoles, ¿no? Vamos a ver entonces que se van a seguir dando curaciones milagrosas en este pórtico, ¿no? Entonces vemos que la multitud llegaba de ciudades vecinas a Jerusalén y que traían enfermos y poseídos por espíritus inmundos. Y acuérdense que veíamos que San Pedro pasaba y que con su sombra curaba a estos enfermos y los liberaba de los espíritus inmundos, ¿no? De ahí les decía
que nace la oración bellísima de la capa de San Pedro, la oración de la capa de la sombra del Señor San Pedro, que es una oración a través de la cual nosotros obtenemos la gracia de Dios en nuestra vida y podemos recibir grandes milagros, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es en donde nos habíamos quedado. Vamos a leer entonces cómo a partir de esto los apóstoles van a seguir con la persecución, van a seguir siendo perseguidos, y entonces vemos que dice: intervino entonces el sumo sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entonces, aquí en este pedacito del capítulo vemos cómo Dios envía a sus ángeles a socorrer a los apóstoles que están en su misión, que están predicando el evangelio, pero que por el odio que tienen estos saduceos y jefes de los israelitas, pues los mandan a encarcelar. Entonces, el ángel del Señor va y les abre, los deja en libertad para que ellos puedan seguir proclamando la palabra de Dios. Esto nos enseña que no siempre las leyes están de acuerdo a la voluntad de Dios y que no siempre las leyes tienen una justicia que viene de Dios, ¿no? Más bien es una justicia que viene a la razón de los hombres. Es una justicia que viene dada por el pensamiento humano, por el pecado y por las influencias demoníacas. Estos saduceos y estos jefes de los israelitas, ¿no? Estos sacerdotes del pueblo de Israel, pues se creían con el poder y la autoridad de encarcelar y de hacer callar el mensaje de Jesucristo, cuando eso iba totalmente en contra de la voluntad de Dios. Dios lo que quería era que se extendiera su reino. Entonces, ahora también vivimos una situación parecida, no con el anuncio del evangelio, pero sí con leyes que causan daño y sufrimiento a las mujeres, a los bebés, y que pues quien no lo sigue es visto como un homofóbico, un transfóbico, un odio hacia las mujeres, cuando las cosas no son así, cuando nosotros queremos seguir el evangelio de Jesucristo. Entonces, el ángel del Señor Dios mismo les ayuda a estos apóstoles a continuar con su labor. Lo mismo sucederá con nosotros en estos momentos difíciles, momentos de prueba. El Señor nos ayudará a seguir adelante, el Señor nos ayudará a no desfallecer aún en medio de las pruebas, ¿no? Vamos a pasar por muchas pruebas. Algunas de ellas el Señor nos ayudará a librarlas, como estas leyes que querían proponer en México para que ya no se pusieran nacimientos en las vías públicas. Gracias a Dios, Él intervino, se mostró su ayuda, y entonces ahora, este diciembre, todavía podremos disfrutar de estos nacimientos, de estas manifestaciones públicas de nuestra fe. No sabemos si el año que viene lo podremos hacer, pero el ángel del Señor nos ha venido a ayudar, como lo hizo en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Diana, buenas tardes, bienvenida. Entonces, vamos a ver entonces qué es lo que sigue. Entre tanto llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios. Convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron: encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos no había nadie dentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedreados por el pueblo. Los hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. ¿Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre? Pedro, junto con los apóstoles, respondió:
Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras ellos se enfurecieron y querían matarlos. Eso era por la envidia y era por el coraje y la impotencia de no poder hacer nada frente al pueblo que los tenía como verdaderos enviados de Dios, ¿no? Con esos mensajes que ellos proclamaban a todas las personas que estaban en Jerusalén. Pero un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley respetado por todos y por el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con estos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles por su parte salieron del Sanedrín dichosos por haber sido considerados dignos de padecer ultrajes a causa del nombre de Jesús, y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Patti. Diana dice: ¿qué opinas de María Sima y de sus escritos sobre las almas del purgatorio? Pues están aprobados por la Iglesia. Diana, no hay ningún problema con estos escritos, se pueden leer sin ningún problema. Y hablan cosas muy interesantes sobre las almas del purgatorio, muchas de ellas como tienen necesidad de misas, de oraciones, incluso revelan a través de María Sima cosas importantes sobre la misa, sobre el rosario, sobre el papel de la Virgen María, sobre la Eucaristía, por qué esas almas cayeron en ese estado tan triste en el purgatorio y qué herramientas tenemos a través de la misa, de la Virgen, del rosario y de los sacramentales y demás para recibir la gracia de Dios, que se perdonen esos pecados y que entonces nuestro purgatorio no sea tan largo y penoso, ¿no? Hay almas que tienen que pasar muchísimo tiempo en el purgatorio purificando todos esos pecados y que a ellos les hubiera gustado ofrecer sus sufrimientos, a ellas les hubiera gustado hacer más oración, a ellas les hubiera gustado hacer más obras de caridad, que tristemente ya no lo pueden hacer y que eso las mantiene en ese estado tan triste en el purgatorio, ¿no? Que en realidad es un estado, nosotros lo vemos triste porque vemos el sufrimiento y vemos la purificación, pero en realidad es un estado de gracia, es un estado en donde el alma está en una constante esperanza de ver a su Creador. Buenas tardes, Lupita, buenas tardes, Emma, buenas tardes, Fanny, bienvenidos a todos. Bueno, entonces nos encontramos con esta situación que tienen que pasar los sumos sacerdotes, en donde pues ellos querían a toda costa deshacerse de los apóstoles, ¿no? Porque a ellos no les gustaba que anunciaran el Evangelio de Cristo. Entonces Gamaliel, que era un fariseo, acuérdense que los fariseos eran personas que deseaban hacer las leyes de Dios, seguir las leyes de Dios, pero que como vieron que era cansado, aparentaban seguir las leyes de Dios, pero no las cumplían, solamente vivían de apariencias. Gamaliel era parte de este grupo de los fariseos y él les dice, pues hubo varios hombres que a lo largo del tiempo jalaron gente, estaban ahí enseñando doctrinas,
murieron y finalmente sus enseñanzas se perdieron, ¿no? Actualmente o en ese momento en el libro de los Hechos, cuando estaban sucediendo estas cosas, dijeron pues ya no pasa nada, ya no hay rastros de esas enseñanzas y doctrinas que enseñaron los hombres. Entonces, si los hombres, si estos apóstoles están enseñando doctrinas de hombres, pues se va a desaparecer, se va a perder toda esa información. Pero si son cosas de Dios, entonces entraremos en una batalla con Dios. Y a Dios no hay quien le gane, prácticamente es lo que dicen. Los fariseos, los sumos sacerdotes, pues entienden esto y saben que meterse con Dios, pues van a perder finalmente. Entonces deciden hacerle caso a Gamaliel, deciden soltarlos, no antes sin azotarlos, los azotan. Y ellos, fíjense la actitud que toman. Cuando azotan a los apóstoles, ellos no salen tristes, no salen quejándose, no salen odiando, diciendo estos sumos sacerdotes son unos malvados, no salen maldiciendo. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, salieron del Sanedrín dichosos por haber sido considerados dignos de padecer ultrajes a causa del nombre de Jesús. Buenas tardes, tu tía Tess dice. Entonces, nosotros cuando tenemos un problema, ¿cómo actuamos? Actuamos de manera pagana o mundana, ¿no? Nos quejamos, nos enojamos, somos impacientes, andamos maldiciendo a todo mundo. Si alguien nos hace una grosería, lo perdonamos y decimos, gracias a Dios que me consideró digno de recibir esta grosería. O decimos, híjoles, esta persona me cae, pero si bien y bonito, ¿no? Y nos enojamos y hacemos corajes. Y entonces no estamos actuando realmente como Cristo quiere, como los apóstoles nos enseñan a actuar. Los apóstoles nos están enseñando a vivir los ultrajes, las ofensas, de una forma dichosa porque nos hace unirnos con Cristo Jesús. Y si nosotros nos estamos quejando, nos enojamos, maldecimos, ofendemos, pues estamos actuando como lo hacen los fariseos, como lo hacen los sumos sacerdotes, los saduceos. Y ellos, al estar llenos del espíritu inmundo, del demonio, pues actúan conforme al demonio. De tal manera que entonces el odio, las maldiciones, los corajes, vienen del demonio. Son tentaciones que nos pone el demonio para caer en ira, en impaciencia, y que finalmente nos van a llevar a la pérdida de la fe. No podemos dejar entonces que el espíritu inmundo nos conduzca hacia estas actitudes. Cuando tengamos alguna situación en donde nos humillen, demos gloria a Dios. Aceptemos la humillación con amor y con dicha como lo hacían los apóstoles. Y no es fácil, hermanos. No es nada fácil aceptar las humillaciones, porque nosotros siempre queremos ganar, porque estamos llenos de soberbia. Practicar la humildad no es cosa sencilla, sino todos serían humildes. Hay que hacer cosas extraordinarias para lograr ser santos. Dice Jesús, si ustedes perdonan o ayudan a los que ustedes quieren, pues ¿qué están haciendo de extraordinario? Tienen que hacer cosas extraordinarias para alcanzar la santidad. Y algo extraordinario es soportar esas humillaciones con paciencia y con amor, con dicha. Alegrarnos de que nos estamos uniendo místicamente a Jesús en sus sufrimientos, ¿no? Entonces, dice Diana, he visto personas que piden intercesión a las almas del purgatorio. ¿Eso es correcto? Sí, sí se puede pedir intercesión a las almas del purgatorio. Ellas también interceden ante Dios nuestro Señor, quizá no directamente a Dios, pero sí a los santos, a la Virgen, a San Miguel, interceden estas benditas almas y claro que sus ruegos son escuchados. Están en un lugar de sufrimiento y a través de las oraciones que nosotros dirigimos a ellas, ellas se van aliviando, ¿no? Además,
hay un programa que hicimos de las benditas almas del purgatorio y de María Sima, varios programas que hicimos, en donde les explicaba que incluso ellas son muy agradecidas y a veces nos ayudan en situaciones de peligro, ¿no? Hay personas que van a ser asaltadas y por acción de las almas del purgatorio ya no son asaltadas porque ven mucha gente acompañando a esa persona. Y son las benditas almas del purgatorio que en agradecimiento por las oraciones que han hecho por ellas, nos ayudan a evitar problemas de ese estilo. Entonces, sí, no hay ningún problema en invocar a las almas del purgatorio. Así es, Diana, este domingo ya es Cristo Rey, la fiesta de Cristo Rey. El viernes vamos a hablar de Cristo Rey, del reinado de Cristo. Diana dice, yo sí hago corajes rápido, también soy muy orgullosa. Sí, tenemos que ir tratando eso. No es fácil, no es fácil dejar de hacer corajes. No es fácil dejar el orgullo, ¿no? O intentar ser siempre el primero, o intentar ganar en todo. Pero tenemos que irlo dejando. Y tenemos que ir haciendo el esfuerzo para ir sobrellevando todo esto. Yesenia, sí es muy complicado. Hay que pedir el don al Espíritu Santo. Eso es sumamente importante. Porque si no le pedimos el don al Espíritu Santo y pensamos que con nuestras fuerzas vamos a lograr dejar estas o vencer estas tentaciones más bien, pues estamos muy equivocados, ¿no? Nuestras fuerzas son muy débiles y nos van a hacer caer. Pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa luz y esa fuerza, pues finalmente vamos a tener la victoria. Porque será el Espíritu Santo quien nos vaya guiando a tomar las decisiones sin actuar bajo los instintos. Lo que sucede es que nosotros actuamos bajo los instintos. Esa es la manera natural después del pecado. El actuar a través de instintos. Pero la forma divina, la forma que Dios tenía para nosotros es actuar a través de la unción del Espíritu Santo, a través de la conexión directa con Dios. Y eso se logra a través de la oración. ¿Sí? Muy bien. María Meléndez dice, yo me siento con mucha ira en mi trabajo y al final me siento culpable. Sí, eso es lo que pasa. Acuérdense, nosotros somos imagen de Dios y como imagen de Dios tenemos un solo cuerpo con 3 componentes, el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Y en el espíritu están contenidas las leyes morales. Ahí nos habla Dios. Dios le dice al espíritu, estás cayendo en ira, estás cayendo en pecado, eso está mal. Nosotros estamos actuando conforme al instinto, conforme al cuerpo físico. Y cuando Dios envía el mensaje de que nosotros estamos haciendo algo mal, ese espíritu nos lo hace sentir en el cuerpo. Y entonces nosotros tenemos ese malestar. Tenemos esa situación que nos había dicho de dice me siento culpable, ¿no? Entonces esa sensación de culpabilidad la da Dios cuando le habla al espíritu y le dice estás haciendo las cosas mal. ¿Para qué? No nada más para que nos sintamos mal y lo ignoremos. Hay gente que se siente mal y lo ignora y sigue actuando de la misma manera. No, Dios nos habla al espíritu para que cambiemos, para que nos demos cuenta en qué momentos estamos fallando y antes de caer en esa ira, reflexionemos, nos relajemos, dejemos a un lado esa ira, ese mal carácter y tratemos a las personas con amor y con caridad. Tali, sí, estábamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estábamos terminando el capítulo número 5. Y ahorita vamos a hablar de los sacramentales. No voy a cambiar el fondo porque luego son fondos claritos y se borran los comentarios. Bueno, no se alcanzan a leer, ¿no? Pero sí necesito que hablarles de los sacramentales. Es un tema muy importante.
Obleas de figuras, dice imagen y semejanza del ser humano. No, imagen y semejanza de Dios. Bendiciones, Alchis. Diana, sí, después es difícil reconciliarse con las personas, porque tristemente las personas también están llenas de orgullo, ¿no? Entonces cuando nos queremos acercar a pedir perdón, nos niegan el perdón. Pero bueno, nosotros ya estamos haciendo un acto de humildad al pedir perdón. El pedir perdón es un acto de humildad. El decir gracias es un acto de humildad. Somos agradecidos. El reconocer nuestro debido lugar es también un acto de humildad. El sabernos pecadores es un acto de humildad. El confesarnos es un acto de humildad. Entonces todo esto nos hace estar cerca de Dios. La humildad nos hace hacernos semejantes a Dios. Nos hace recobrar esa naturaleza divina que teníamos en un inicio, antes del pecado de Adán y Eva. María Meléndez dice, me siento más mal porque el sábado me consagré a María. No, bueno, sí hay que sentirnos mal, ¿no? Ese sentimiento de culpabilidad nos lo da Dios como gracia, para poder mejorar, para poder cambiar nuestras actitudes que están en contra de Dios. Sí hay que sentirnos mal, pero hay que mejorar, ¿sí? Que ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento feo que nos da, nos ayuda a cambiar. Y entonces la próxima vez que vayamos a cometer alguno de estos actos de ira, de desesperanza, pues lo pensamos dos veces, ¿no? Esposo de Mayensi. Saludos, hermano. Es Extremer, ¿verdad? Creo que sí es Extremer. Nada más que se cambian luego el nombre y ya no sé ni quién son. Buenas tardes, Extremer. Ah, perfecto. Sí, porque luego no vaya a andar cambiando nombres y no. Perfecto. Saludos, Extremer. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de los sacramentales. Nosotros tenemos que los sacramentales son medios a través de los cuales Dios derrama su gracia sobre nosotros. Jesús instituyó sacramentos, ¿sí? Nosotros tenemos el sacramento del bautismo, de la confirmación, de la comunión o de la Eucaristía, que es lo mismo, el sacramento de la reconciliación, el sacramento del orden, el sacramento del matrimonio y el sacramento de la unción de los enfermos. Todos estos sacramentos los genera Jesucristo y Jesucristo los deja instituidos a través de los apóstoles. De tal manera que estos sacramentos se derraman la gracia de Dios sobre nosotros independientemente de la fe que nosotros tengamos. Es decir, cuando el sacerdote consagra las especies del pan y del vino, ese es un sacramento, el sacramento de la Eucaristía. Jesús se hace presente ahí, lo cree el sacerdote o no lo crea, y lo crean los fieles o no lo crean. Jesús está ahí. Si alguien va y comulga a Jesús en pecado mortal porque no cree que su presencia esté ahí, pues está comulgando a Jesús. No porque no lo crea, no está Jesús. Ahí no depende de la fe de la persona. El sacramento derrama las gracias sin necesidad de la fe. Cuando nosotros vamos y bautizamos a una persona con el sacerdote, esa persona queda bautizada. No depende de si la persona quería ser bautizada o no. Queda bautizada por la gracia propia del sacramento. Por eso la unción de los enfermos derrama las gracias de perdón y de salud sobre las personas, aunque las personas no crean. Y claro que tiene los efectos de otorgar una buena salud, de generar la salud en estos enfermos, o de, tristemente, bueno, más bien de generar una buena muerte, ¿no? Una muerte ya en gracia. No importa si la persona cree o no, por el hecho de que es un sacramento,
se genera el efecto en la persona. En el caso de los sacramentales es algo diferente. Los sacramentales sí dependen de la fe. Si el agua bendita nosotros la ocupamos con fe, Dios derramará su gracia sobre nosotros. Si nosotros ocupamos el agua bendita como un agua más, pues no va a pasar nada. A veces tiene efecto para mostrar Dios su poder y hacer cambiar a los hombres. Sí, puede suceder. Pero generalmente si nosotros no le ponemos fe a la medalla, al agua, al aceite, a la sal o al incienso, no hay efecto. Entonces, los sacramentos derraman la gracia de Dios sin importar la fe de los presentes, de los fieles o del ministro. Y en cambio, los sacramentales, Dios derrama su gracia solamente si hay fe, si se utilizan con fe. ¿De acuerdo? Y los sacramentales son instituidos por la Iglesia o por el mismo Jesucristo, pero en apariciones o en revelaciones privadas que al no tener carácter público no estamos obligados a seguir. Es decir, un católico no está obligado a usar el agua bendita. Puede usarla, es un medio a través del cual Dios derrama sus gracias y que Dios pone a nuestra disposición. Pero si un católico no la quiere usar y no la ocupa, no está cayendo en pecado ni está siendo un mal católico. Lo que sí, si un católico no va a misa, entonces sí está siendo un mal católico, porque ahí es un sacramento. Si una persona no utiliza la medalla milagrosa, pues no pasa nada. Es una medalla que la Santísima Virgen nos ha entregado a través de la cual se derraman gracias. Es un sacramental. Pero si un católico no lo utiliza, no está siendo mal católico. Pero si un católico no se confiesa, sí está siendo un mal católico, porque la medalla milagrosa es un sacramental y la confesión es un sacramento. Si no seguimos los sacramentos, sí estamos siendo malos católicos. ¿De acuerdo? Para que veamos la diferencia entonces entre un sacramental y un sacramento. Teniendo esto en cuenta, debemos saber que hay dos tipos de bendición que se hacen sobre los sacramentales. La bendición como tal y la oración de exorcismo. Y ahorita les platico de esto, déjenme ver los comentarios. Dice... Muy bien, Extremer, con su dinámica de TikTok. Diana dice, si no se hace la confirmación, ¿se puede comulgar de adulto? Sí se puede comulgar, pero a través del sacramento de la confirmación se derrama la gracia del Espíritu Santo sobre nosotros y nos hace tener muy presentes las promesas del bautismo, ¿no? Entonces nosotros debemos sí hacer la confirmación, pero si no se hace, sí se puede comulgar. Diana, hay personas que comulgan y no se confiesan, ¿eso es pecado mortal o venial? Es mortal, porque estamos jugando con un sacramento. Si una persona no se confiesa y tiene pecado mortal y comulga, está haciendo un sacrilegio, sí sabe. Si está consciente, está haciendo un sacrilegio. Si no, solamente está cayendo en pecado mortal. ¿Son igual de graves? Pues sí, ¿no? Aunque claro que una persona que tiene conocimiento y que sabe que si no se confiesa no puede comulgar y aún así va y comulga, pues tiene una mayor responsabilidad, ¿no? Tiene un mayor peso ese pecado que alguien que lo hace sin tener conocimiento, aunque tiene ignorancia culpable. Son cosas que parecieran muy complicadas, ¿no? Para nuestra mente humana, pero para Dios es muy sencillo, ¿no? Diana dice, una vez no había agua en la casa y me bañé con el agua bendita sin saber, bueno, no pasa nada. User 32 dice, yo sí comulgué, pero no me confesé, pues hay que confesarse. Siempre y cuando haya pecado mortal. Si no hay pecado mortal, podemos comulgar sin ningún problema, siguiendo las recomendaciones de la Iglesia. Acuérdense, es confesarse al menos una vez al año y comulgar al menos una vez al año.
Lo ideal no es que una vez al año comulguen y se confiesen, sino que todo el año comulguen y que se confiesen cada mes, cada 3 meses, por mucho, ¿no? Acuérdense lo que decía el padre Pío de Pietrelcina. Si ustedes dejan un mueble ahí 3 meses, pues el mueble se va a llenar de polvo. Lo mismo su alma. Ahora imagínense un alma que tiene 2 años sin confesarse, 5 años sin confesarse, pues dejen un mueble 5 años y verán cómo queda. Lleno de arañas, lleno de mugre, de polvo, de grasa. Entonces, debemos de cuidar el estado de nuestra alma. Para eso son los sacramentos. Sol dice, por ejemplo, si te confiesas y no lo haces bien, puedes comulgar o no. No puedes comulgar si tú omitiste un pecado porque tú quisiste, es decir, no fui a misa el domingo, pero pues fue un domingo, no pasa nada. Y entonces voy y me confieso, pero no le digo al padre que no fui a misa el domingo porque yo pienso que no hay problema. O porque no quise decirle al padre. Bueno, ahí el omitir pecados es hacer una mala confesión. Y eso ya nos impide comulgar. No podemos comulgar si ocultamos pecados. Si salimos del confesionario y nos acordamos de un pecado, ahí podemos comulgar y en la próxima confesión le decimos, Padre, en la última confesión olvidé de decirle tal pecado. Y ya no hay ningún problema. Para evitar esas cosas, hay que anotarlos. Llévense su papelito, su listita, su listita de todos sus pecados y van y los leen. ¿De acuerdo? Gaby dice, mis niños no se han confesado, pero sí comulgan. Tienen su primera comunión, pero ya tiene más del año. Entonces, ¿qué se confiesen? Se tienen que confesar al menos una vez al año y además, pues que se confiesen al menos cada 3 meses, ¿no? Hay que enseñarlos a buscar el sacramento de la confesión y enseñarles cuáles son los pecados veniales y cuáles los mortales. Tal vez no conocen ni siquiera los pecados mortales. Y se los digo porque hay veces que van al catecismo solamente a jugar, ¿no? A lo mejor las maestras o las catequistas sí les enseñan, pero los niños están jugando todo el día y jamás se enteraron cuáles eran los pecados mortales y veniales. Y después piensan que no hay ningún problema, ¿no? Nada, dicen es que mientras yo vaya a misa el domingo, pues no hay problema, puedo comulgar. No, hay que ver todos los pecados mortales y ver si no estoy cayendo en alguno o si estoy cayendo en algún pecado capital. Tali dice, yo confieso mis pecados a Dios antes de iniciar el rosario. ¿Eso cuenta como confesión? No. La confesión es con el sacerdote. Cuando nosotros confesamos esos pecados antes de iniciar el rosario se llama acto de contrición. Nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados y eso es precioso, porque estamos entregando a la Virgen un rosario más perfecto. Pero no podemos decir, ay, pues yo ya me confesé y voy y comulgo. No, tenemos que ir con el sacerdote y el sacerdote nos tiene que dar la absolución de nuestros pecados. Así es como funciona el sacramento. Nosotros vamos con el sacerdote, le decimos nuestros pecados, el sacerdote nos absuelve, reparamos el daño y podemos comulgar. Podemos comulgar mientras reparamos el daño, claro, no hay ningún problema. Pero tenemos que ir con el sacerdote y el sacerdote nos tiene que dar la absolución. Eso es sumamente importante, ¿sí? Buenas tardes, Ana Luisa. Diana dice, yo sí acepto que estuve alejada de Dios, no me he confesado y comulgado, pero siempre voy a misa, perfecto. Y hay que hacer el ejercicio de confesarse y de comulgar. Ahí practicamos también la humildad y el estar en estado de gracia nos ayuda a recibir de manera más perfecta las gracias que vienen de Dios. Si nosotros estamos, y es el ejemplo que siempre les doy, tenemos un vaso, nuestra alma es un vaso lleno de agua cuando está en gracia de Dios. Cuando nosotros no nos confesamos, no comulgamos, no nos acercamos con Dios, pues dejamos que esa agua se vaya perdiendo, se vaya secando y que en su lugar entre lodo.
Total que después de varios, de varios años, de varios meses sin confesarnos, pues ya tenemos el alma llena de lodo, el alma llena de mugre. ¿Cómo Dios va a derramar su agua sobre un vaso lleno de lodo? Pues no se puede, se va a desperdiciar, se va a tirar. ¿Qué necesitamos? Ir con el sacerdote a que nos perdone, a que nos limpie de todo ese lodo que tenemos, y entonces sí, Dios ya podrá derramar su agua sobre nuestra alma. Por eso es importante el sacramento de la confesión. Roxana, buenas noches. María Meléndez dice, me he confesado, pero después recuerdo pecados pasados de mi juventud muy recurrentemente, anótelos. Todos esos pecados que recordamos que cometimos hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años, hay que anotarlos y cuando vayamos a confesarnos le decimos al Padre, me acordé de un pecado que cometí hace 10 años y que no había confesado. Me acordé de un pecado que cometí hace 3 años y no había confesado y se confiesa. Sí, también hay que confesar esos. Eso que sucede, el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu y le dice, acuérdate que hace 10 años hiciste esto que estaba mal. Este pecado lo cometiste hace 10 años. No nos acordamos qué comimos hace 10 años, pero sí nos acordamos qué pecado cometimos hace 10 años, porque el Espíritu Santo nos habla y nos recuerda esos pecados. Quiere que nosotros confesemos esos pecados y nos volvamos más limpios en nuestra alma, que limpiemos de manera más perfecta nuestra alma. ¿De acuerdo? User 32 dice, si el Padre no perdona nuestros pecados, ¿qué pasa? No pueden comulgar, tienen que ir. A veces les dice el sacerdote por qué no se los perdona. Pregunten por qué no les da la absolución. Si ustedes están viviendo en unión libre y van y se confiesan, el sacerdote no los va a absolver. Porque no hay arrepentimiento de esa vida. Porque no piensan dejar esa vida de vida libre, de unión libre. Y por lo tanto no se puede otorgar el sacramento. No hay arrepentimiento. Pero si hay arrepentimiento sincero, si los pecados no implican una situación de vida en pecado continua, como el caso de la unión libre, entonces no pueden negarse. Y si se niegan hay que preguntar por qué. Y si no, hay que ir con otro sacerdote o incluso con un obispo a confesarnos y a que nos den la absolución. ¿Sí? Diana dice, ¿qué pecados el sacerdote no perdona? Todos los pecados los perdona siempre y cuando haya arrepentimiento. Ahora, hay pecados que están reservados para el obispo y pecados que están reservados para el papa. Cuidado con esos pecados que están reservados al papa, porque no los puede absolver cualquier persona, solo el papa. Y tendríamos que ir a confesarnos con el papa si caemos en alguno de esos pecados. Gracias, Andrés, por las rosas que envió. ¿Qué pecados son? No los tengo presentes en este momento, pero se los voy a enviar para que los tengan bien claritos. Pecados como la apostasía. Hay personas que apostatan de la fe. No cualquier sacerdote lo puede perdonar. Esos están reservados al obispo. Y así, o sea, déjenme los investigo bien. No los tengo presentes ahorita. No iba a hablar de este tipo de pecados, pero es importante y qué bueno que salieron para que lo tengamos en cuenta. Pero se los voy a mandar. Porque son pecados mortales que no puede perdonar cualquier sacerdote. El aborto antes no lo podía perdonar cualquier sacerdote. Era un pecado reservado al obispo. Una persona que abortaba, que se arrepentía y que quería pedirle perdón a Dios, tenía que ir con el obispo a pedir perdón a Dios, a confesarse con un obispo. Ahora ya lo puede perdonar cualquier sacerdote o casi cualquier sacerdote. Me parece que cualquier sacerdote ya puede perdonar por autorización del Papa, ¿sí?
Gracias, Stoli, por las rosas que envió. Pero hay pecados que están reservados al obispo y pecados que están reservados al papa. ¿Sí? Entonces, se los voy a mandar por los canales de TikTok y de Telegram y de WhatsApp. Perdónenme que ande así luego con que se metan unas palabras por otras, ¿eh? Discúlpenme, hermanos. Este, pero sí, que tengamos muy presentes estos pecados que están reservados al obispo y al papa, ¿de acuerdo? Que sí ya son pecados así muy grandes, que yo espero que no hayan cometido, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esos son hablando de los sacramentos. Ahora vamos a hablar de los sacramentales. Les decía, hay dos tipos de oración que se puede hacer sobre estos sacramentales. La oración de bendición y la oración de exorcismo. La oración de bendición lo que hace es que a través del uso de ese sacramental nosotros recibamos el bien de Dios. En la oración de exorcismo, el exorcismo lo que hace es atar al mal. De tal manera que entonces, además de que nosotros recibimos la bendición y lo bueno de Dios, también atamos lo malo, la enfermedad, los problemas, a los demonios, por supuesto, atamos todo aquello que nos causa daño. Brujerías, hechicerías, todo eso queda atado a través de los sacramentales exorcizados. Si les tenemos fe. Si nosotros pues lo rociamos porque alguien nos dijo, pero no le tenemos fe al agua exorcizada, el agua exorcizada no va a hacer nada. Y Dios no va a derramar la gracia porque nosotros no queremos recibir esa gracia, al desconfiar, a no tener fe. ¿De acuerdo? Entonces, por eso en un sacramental es importante la fe y la oración. Nosotros alimentamos nuestra fe a través de la oración. Y si usamos esos sacramentales vamos a obtener gracias especiales. El agua exorcizada, por ejemplo, recibe la bendición y además el exorcismo. Y esta agua ayuda a expulsar espíritus inmundos, ayuda a bendecir objetos, lugares, personas, animalitos, ¿no? Si nosotros rociamos a nuestro gatito con el agua exorcizada, estamos haciendo que Dios derrame una bendición especial sobre estos animalitos. Y estamos haciendo que ningún espíritu inmundo, brujería o demás que lancen, lo reciban. Ahí no depende de la fe del gato, ¿verdad? Depende de nuestra fe. Además de la bendición que se derrama con el agua exorcizada, nos ayuda a sanar enfermedades. Ata la enfermedad, ata a los demonios. Entonces también nos ayuda a atar, a expulsar estos espíritus inmundos. Y si nosotros tomamos el agua exorcizada, nos ayuda a liberarnos y nos ayuda a sanar también. Cosa similar sucede con la sal. La sal tiene más o menos las mismas propiedades, la sal exorcizada, que el agua exorcizada. La diferencia es que la sal no se evapora y no se pierde, y el agua sí. Nosotros cuando derramamos el agua, después de un ratito ya se evaporó el agua. En cambio la sal permanece siempre, no se evapora, no se pierde, está ahí siempre que nosotros la tengamos, ¿no? Entonces es un sacramental que permite que la bendición de Dios se prolongue. La sal la podemos tener en costalitos, en bolsitas, y la podemos colgar en cada esquina de la casa para que la bendición de Dios se derrame sobre nosotros y que impida que cualquier espíritu inmundo, brujería, hechicería o lo que sea entre a nuestro hogar, y también que todo lo que esté adentro que no venga de Dios sea expulsado. ¿De acuerdo? Ahora, generalmente se hacen mezclas de sal y de agua y se esparce esa agua y entonces queda esa sal ya impregnada en las cosas. Pero estos sacramentales son limitados, solamente donde cayó la sal o donde cayó el agua, ahí quedó, ahí se derramó la bendición, pero hay huequitos, hay otros lugares en donde no llega como tal el agua. Para eso es el incienso. Cuidado con el incienso. El incienso no es para purificar, como nos dicen, ¿no? Y entonces
Ahí andan quemando palo santo que para alejar malas vibras y que para purificar el ambiente. No, no, no. O andan prendiendo este incienso que atrae dinero, que atrae fortuna, que atrae amor. Y entonces son varitas apestosas, horribles, que huelen bien feo y que duele la cabeza. Y andan quemando esas varas. Y en los negocios es muy común que pongan esas varitas ahí que según para que vengan los clientes. Hermanos, o confían en las varas o confían en Dios. Eso de andar prendiendo varas para que vengan los clientes es desconfiar de la providencia de Dios. No. Esos inciensos están rechazados. Esos no, porque vienen consagrados a espíritus inmundos. Tenemos que usar incienso litúrgico, incienso de iglesia. Y además que ese incienso esté bendito y exorcizado por un sacerdote. Importante, nosotros como laicos no podemos bendecir objetos, no podemos bendecir sacramentales y mucho menos podemos exorcizar. Eso solo lo hace un sacerdote. ¿Sí? Eso que quede muy claro, porque luego andan las personas bendiciendo el agua y la andan usando. No, lo tiene que bendecir un sacerdote. Lo mismo el exorcismo lo tiene que hacer un sacerdote sobre los objetos. Entonces, el incienso, cuando se quema y está bendito y exorcizado, invade todo el lugar y expulsa todo espíritu inmundo. Y además el incienso se mete por todas las grietas y por todos los lugares en donde un espíritu inmundo se podría esconder. Entonces ahí va y se mete el incienso, este humo bendito y sagrado, y expulsa todo. Eso es maravilloso. Hay casas que están contaminadas porque tienen amuletos, talismanes, imágenes esotéricas, porque prenden este tipo de inciensos. Y entonces cuando nos toca ir a hacer un rosario ahí, pues hay que prender un poquito de incienso para que los espíritus inmundos, al menos en lo que se hace la oración, no estén ahí fastidiando. Si nosotros nos vamos, pues quizás la familia que está ahí, al no quitar esos objetos o al seguir con esas prácticas esotéricas, pues va a seguir teniendo la contaminación. Pero en el momento que nosotros estamos haciendo la oración, nos ayuda a evitar la presencia de esos espíritus inmundos, que pueden ocasionar varios problemas, ¿no? Generalmente da sueño en el rosario, pues ahí da más sueño, nos sentimos mal, nos puede doler la cabeza, volver el estómago, golpes, ruidos, se apagan las velas. Y todo esto se evita usando el incienso exorcizado y bendito, que expulsa todos esos espíritus inmundos, al menos por un momento en lo que se hace la oración, y ya después pues ya regresarán ahí, ¿no? A seguir habitando en donde sus dueños, en donde la familia sigue con esas prácticas. Y si lo detectamos hay que avisar, ¿no? Así es, Ángel dice, ¿dónde están los sacerdotes? Oh Dios mío, ¿cuánto hay que rezar por ellos? Así es. José, un laico no puede imponer manos, a menos que el obispo se lo permita. Tiene que haber autorización por el obispo, pero si no, no, no pueden, no pueden imponer manos. Los laicos. Muy bien, Estoli, está perfecto que se pongan en las ventanas. Diana dice, la gente en Navidad prende incienso porque dicen que a Jesús le llevaron oro, incienso y mirra. Sí, pero tiene que ser incienso litúrgico. Si es incienso de varas o inciensos esotéricos, no, porque están contaminando su casa. Están haciendo que espíritus inmundos vengan a habitar en su casa. Entonces, no, esos no. Muy bien. User dice, siempre que rezo el Santo Rosario me da sueño. ¿Es porque hay espíritus malos en mi hogar? No. Una cosa es que el demonio nos tente, y parte de las tentaciones son ese sueño que nos da. Pero no significa que en nuestra casa esté habitando el demonio, no. Cuando en una casa
hay infestación, así se llama, infestación de espíritus inmundos, por más luz que ustedes prendan, la casa se ve oscura. Siempre hay problemas, siempre hay tristeza, no rinde el dinero, se ven sombras, se escuchan ruidos, en las noches sienten presencias, sienten que los tocan, que les hablan, oyen ruidos, oyen voces. Eso es una infestación en una casa, ¿no? Incluso se pueden mover objetos. Cuando nosotros hacemos el rosario y nos da sueño, es una tentación que nos inflige el demonio, pero no es porque él esté habitando ahí, sino es porque Dios permite que se den esas tentaciones para fortalecernos, para que nosotros practiquemos nuestra templanza y nuestras virtudes. ¿Sí? Eso sí. El incienso litúrgico, Itese Ramírez, se consigue en tiendas de artículos religiosos y son tarritos que vienen con granitos de incienso y dice así, incienso litúrgico. Con aroma rosas o incienso litúrgico de San Benito, incienso litúrgico vaticano, incienso litúrgico olor a jazmín. No importa el aroma, finalmente que sea incienso litúrgico y que lo bendiga el sacerdote. Eso es lo importante. Ya lo demás es como para tener un aroma más agradable, ¿no? Que aún así, el incienso solito, el olíbano, es muy agradable su aroma. Es precioso, ¿no? Incluso se puede usar copal, pero que esté bendito y exorcizado. Si no, no. Olga, ¿qué hacer cuando una persona está poseída con espíritus inmundos? Tiene que visitar a un exorcista y el exorcista le tiene que hacer el ritual de exorcismo. Bueno, el aceite es otro de los sacramentales que también se bendice y se exorciza. El aceite es muy importante, sobre todo en el combate espiritual, cuando tenemos malos pensamientos, cuando tenemos tentaciones, cuando tenemos problemas, cuando tenemos así un desorden espiritual en la situación emocional, ¿no? Que no sabemos ni lo que sentimos o que tenemos ansiedad o depresión, usar aceite bendito nos ayuda a vencer esas tentaciones, ese combate espiritual. Y además es sumamente sanador. El aceite bendito y exorcizado es sumamente sanador. A través de la unción de aceite se sanan las enfermedades siempre y cuando la persona tenga fe. No es nada más llegar con un cotonete y poner una crucecita de aceite y ya, se sanó. No, la persona tiene que ser consciente de que ese aceite bendito y exorcizado le va a dar su salud. Y si la persona confía, se va a obtener la salud. Si la persona dice, ay, pues es aceite, ¿eso qué me puede hacer? No se va a lograr nada. Ana, eso es animismo. Dice, ¿qué de cierto hay que los espíritus carroñeros son los que si dejas en tu mesa sucia vienen a comer? Eso es animismo. ¿Qué es el animismo? Son prácticas o ideas que vienen de las culturas antiguas, en donde ellos creían que los espíritus andaban vagando por la tierra y causaban daño. Si bien hay que tener higiene y hay que ser limpios, no pasa nada si ustedes dejan su plato sucio en la noche y en la mañana lo lavan. No hay ningún problema. O sea, no van a venir espíritus inmundos a generar daños, no. Los espíritus inmundos vienen por el pecado. Y los espíritus inmundos vienen por talismanes, amuletos, objetos nueva era, prácticas nueva era. No porque ustedes dejen un plato de comida. No. Eso sí lo deben de tener muy, muy clarito. Buenas tardes, Merlis. Omar, no. La medalla de San Benito, dice, la medalla de San Benito está bendecida con agua. ¿Ya con eso también está exorcizada? No. La medalla de San Benito, para que quede exorcizada, tiene una oración especial. Esa oración, en esa oración más bien el Padre dice, te exorcizo, exorcizo esta medalla con el poder de Cristo Jesús, algo así, y ya después asperja con agua bendita. Si eso dijo, queda exorcizada.
Pero si solamente hizo la señal de la cruz y dijo, yo bendigo todos los objetos piadosos que traen mis hermanos o algo así, y asperjó agua, nada más quedó bendita. La medalla de San Benito también tiene promesas sumamente importantes y de las cuales tenemos un programa grabado aquí para que vayan a verlo, ¿sí? Pero, si nada más la bendijo el padre, no quedó exorcizada. Hay que hacer una oración especial que la exorcice, y eso solamente lo puede hacer el sacerdote. Así es, Diana, dice, lo que van a venir son las ratitas, así que laven los platos, sí. Diana dice, me pasa en la misa que me pongo como ansiosa y débil. Sí, hay que traer aceite bendito y exorcizado, y eso nos va a ayudar a ir mejorando esa situación, o agua bendita y exorcizada. Con el uso de los sacramentales, queridos hermanos, también se perdonan pecados veniales, ¿sí? O sea, si nosotros tomamos un poco de agua bendita y exorcizada y nos hacemos la señal de la cruz, aunque solamente esté bendita, con eso ya se perdonaron los pecados veniales. Lo que hacen, por ejemplo, los heraldos del Evangelio es, antes de comulgar, ellos siempre tienen agua bendita a la mano, toman un poco de agua bendita y se hacen la señal de la cruz, para recibir a Jesús sin pecado venial, perfectamente limpios. Entonces, esa práctica también la podemos tener, ¿no? Tomar un poquito de agua bendita antes de comulgar, nos hacemos la señal de la cruz para que perdone pecados veniales. Si tenemos pecado mortal, no comulguen, no nos lo va a perdonar el agua bendita, solo pecados veniales, ¿de acuerdo? Cualquier sacerdote puede exorcizar el agua, ITC Ramírez. De nada, Omar. Entonces, el aceite es muy sanador, junto con el agua exorcizada. También el agua exorcizada nos ayuda a sanar las enfermedades, y todos estos sacramentales se pueden comer, ¿sí? Se puede tomar el agua exorcizada, se puede utilizar el aceite exorcizado para cocinar, lo mismo la sal, se pueden utilizar para cocinar y se pueden consumir, y además se pueden esparcir, se pueden rociar sobre las construcciones, sobre las casas, sobre lo que ustedes quieran, ¿sí? Merlis dice, ¿por qué siempre hablo con alguien evangelizando la palabra, se me eriza la piel, me da frío y me mareo? No sabría decirle por qué. Tiene que hablarlo con un sacerdote. Él le podrá dar una mejor ayuda. Porque no sé por qué se podría dar, nunca me había topado con algo así. Nelly Santillán, ¿cuál sería pecado mortal? ¿Atentar contra alguno de los 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Contra alguno de los 5 de la Santa Madre Iglesia? ¿O cometer algún pecado capital? Con 3 condiciones. Que sea materia grave. Materia grave es alguno de los 10 de la ley de Dios, alguno de los 5 de la Santa Madre Iglesia, o algún pecado capital. Esos son materia grave. Luego, que tengamos pleno conocimiento. Ahorita ya tienen pleno conocimiento, ¿sí? Porque ya les dije, los 10 mandamientos de la ley de Dios, si ustedes rompen alguno de ellos, es materia grave. Algún pecado capital es materia grave, y alguno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia es materia grave, ¿sí? Eso es materia grave. Luego, tienen que tener pleno conocimiento y tienen que tener pleno consentimiento. Es decir, ustedes robaron porque ustedes quisieron. Bueno, eso es pecado mortal. Ustedes faltaron a misa sabiendo que era pecado mortal y aún así lo hicieron. Es pecado mortal. ¿Sí? Eso es. XX dice, el agua bendita que está en las iglesias también está exorcizada. No toda. Generalmente solo está bendita. Diana, claro que esos pecados pueden ser perdonados siempre y cuando nos arrepintamos y vayamos a confesarnos. Hay que confesarlos. Bueno, luego tenemos sacramentales que son más bien desconocidos, como las campanas. Las campanas benditas y exorcizadas
por la belleza del sonido que emiten, expulsa también a los demonios. Hay sacerdotes exorcistas que utilizan estas campanitas para ayudar en los exorcismos, porque es un objeto irracional, ¿no? Algo que no piensa, que no tiene vida y que alaba a Dios con su sonido. Entonces eso destruye al demonio, porque no lo puede tentar, porque no puede detener su acción de alabar a Dios. Y a través del sonido está alabando a Dios una campana, ¿no? Entonces, si la campana está bendita y exorcizada, ese sonido destruye a los espíritus inmundos, los aleja, los expulsa y también nos ayuda a liberar y a sanar. Ahora, cuidado con esas campanas llama ángeles, porque esas campanas llama ángeles no están benditas y no están exorcizadas, y lo único que van a hacer es llamar a espíritus inmundos. Tiene que ser una campana hecha para Dios, que un sacerdote bendiga y exorcice. Y Tese Ramírez, si no te puedes confesar, pues hay que buscar la manera de que sí podamos confesarnos. Dejar el pecado. Hay que dejar el pecado. Ahí nuestra hermana Roxana nos está colocando Telegram y el WhatsApp me mandan un mensajito aquí por TikTok y ya ahí yo les escribo. Nada más ténganme paciencia porque he tenido mucho trabajo y no he podido contestar varias cosas, pero voy poco a poco, ¿sí? Patricia, buenas tardes. Dice, cuando el copal no está bendito, ¿no sirve para limpiar nuestro hogar? No. Si ustedes están haciendo eso de limpiar el hogar con copal sin bendecir, están haciendo un acto esotérico. Y es contrario a Dios, porque están pensando que el humo del copal es el que limpia, cuando lo que genera que en el hogar esté la presencia de Dios, pues es la bendición de Dios. La bendición de Dios que se derrama a través del humo bendito y sagrado del incienso bendito y exorcizado. Si no está bendito y exorcizado, no hay bendición de Dios que se derrame. Simplemente están quemando algo ahí que va a aromatizar un tiempo el espacio, pero que no limpia, que no bendice, que no derrama gracias. Y que si ustedes lo hacen con el fin de obtener una bendición, la bendición no viene de Dios, porque el sacramental o el objeto no está bendito y no está exorcizado. Omar dice, ¿y si la campana está solo bendecida también sirve? Sí, también sirve, aunque lo mejor es que esté exorcizada. Eso es lo mejor. Sí, Diana, también las prácticas de Año Nuevo están mal. Sí, también esas prácticas de Año Nuevo están mal. Sí, sacar la maleta, comer 12 uvas, los calzones de colores, todo eso es totalmente satánico. No lo hagan. Yesenia, sí, en los rezos se usa normalmente el copal, pero eso no es correcto. Debe de estar bendito, al menos bendito. Si lo pueden exorcizar, muchísimo mejor, ¿eh? Los sacramentales exorcizados tienen un poder de Dios que se derrama sumamente importante. Entonces, traten de exorcizarlos, de que un sacerdote los exorcice mejor, ¿no? Mejor dicho. Si está bendito, bueno, ya se derrama la gracia de Dios, pero si además está exorcizado, atamos al demonio y lo expulsamos de ahí, ¿no? Entonces, si se prende el copal solo, pues sí está aromatizando, sí huele muy bonito, pero no se derrama la gracia de Dios y no se inunda la atmósfera de la gracia de Dios. Es muy diferente un rosario que se hace con copal sin bendecir a un rosario que se hace con incienso litúrgico bendito y exorcizado, ¿eh? Es muy diferente, porque estamos llamando la presencia de Dios, estamos inundando la atmósfera de la presencia de Dios y estamos impidiendo que el demonio tenga una acción sobre nosotros. Incluso se quita el sueño, ¿eh? Porque el demonio ya no puede ni siquiera tentarnos, porque la atmósfera está llena de lo bendito, de lo sagrado.
y el demonio huye de ahí, no lo soporta. Yesenia dice, ¿sirve si se exorciza el día que el padre Luzón hace la transmisión por YouTube? Claro que sirve. Yo utilizo los sacramentales que el padre Luzón exorciza y bendice en vivo, acuérdense, siempre en vivo, y tienen un efecto maravilloso, ¿eh? Sí, sí funcionan. Diana, el copal es una resina que sale de un árbol. Aquí en México se da mucho el copal y por eso se utiliza. En otros países lo que llega es el incienso de olíbano que viene de África. ¿Sí? Ese incienso que es el incienso puro que utilizan las iglesias, y aquí en México se utiliza mezclado con copal o se utiliza el copal, pero son resinas de unos árboles. Sí es posible que en Costa Rica no haya, o en Panamá, en Sudamérica, porque es de las selvas secas de México, en esas selvas crece. Patricia, sí es válida la bendición de agua, aceite y sal por medio de TikTok, siempre y cuando esté en vivo. Si es un video grabado, no sirve, ¿eh? Sí, sí, Yesenia. Hay que bendecirlos y exorcizarlos. Claro, Gaby, les comparto cuando vuelva a ver transmisiones del padre Luzón para que nos bendiga sacramentales, se las comparto. Es el miércoles va a bendecir también, se los comparto. De nada, Roxana. Tenemos otros sacramentales como los cirios y las velas. Nosotros muchas veces prendemos velas a los difuntos y decimos es que es su luz. No, es la luz de Cristo que inunda nuestra vida. Si esa vela no está bendita, no le hace nada al alma, ¿eh? Pueden prenderle 1000 velas y no hacer ni una oración y no le va a servir de nada al alma del difunto. Necesita estar bendita para que esa luz sea la luz de Cristo, se derrame en el alma difunta y entonces sí obtenga gracias. Pero si no está bendita no sirve de nada. Y además, nuestra oración. Debemos de estar en continua oración por nuestros familiares difuntos, no solamente prenderles la velita y ahí dejarla. No, que esa vela esté bendita y además la oración. Los cirios también se bendicen y se exorcizan y es la luz de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Es como Dios ilumina nuestras almas, nuestra vida y nos derrama su gracia a través de esa luz. Y las medallas, los escapularios y todos los demás objetos piadosos, imágenes y demás, también se bendicen y se exorcizan y tienen también la potestad, el poder otorgado por Dios de liberar, de sanar y de expulsar a los demonios. Entonces, hay que tener todos nuestros sacramentales benditos y exorcizados. El miércoles que el padre Javier Luzón los va a bendecir y exorcizar, pues pónganlos ahí para que queden benditos y exorcizados y entonces los utilicen con fe y obtengamos grandes gracias de parte de Dios a través de estos sacramentales. Y T.C. Ramírez, el palo santo no se puede quemar, eso atrae espíritus inmundos. No utilicen ese palo santo. Gracias, Yadira, por las rosas que envía. Diana dice, yo no he usado la vela de Cuaresma porque está hermosa, está mal. Pues hay que usarla, para eso son los sacramentales, para usarlos. No está mal, pero úsela. Nelis, el aceite que se bendice y se exorciza es el de oliva, pero pueden tener de canola, de girasol, de linaza, de lo que ustedes quieran su aceite, de aguacate, de lo que sea, y que el Padre lo bendiga y lo exorcice. Hay sacerdotes que solamente bendicen el aceite de oliva y hay sacerdotes que bendicen cualquier aceite. Entonces, nada más es cuestión de ver.
Eso. ¿De acuerdo? Muy bien, queridos hermanos. Adriana, la fecha que usted quiera. Mientras el sacerdote pueda hacerle la bendición, no importa la fecha. Lo importante es la bendición que dé el sacerdote. Yo les voy a compartir la bendición que se va a hacer el miércoles, que hace el padre Javier Luzón, a la 1 de la tarde, hora del centro de México, me parece, ¿sí? No, los santos óleos son diferentes del aceite exorcizado. El aceite exorcizado tiene una oración de exorcismo y los santos óleos tienen oraciones diferentes porque van a ser utilizadas en en el impartir los sacramentos. No, Sonia. Dice, buenas tardes, ¿deben ser 2 benditos y exorcizados? No. Un objeto exorcizado ya está bendito también. Entonces es nada más uno, que tiene la oración de bendición y la oración de exorcismo. No tienen que tener 2, es con uno. ¿De acuerdo? Muy bien, queridos hermanos, cuídense mucho. Los dejo, que Dios los bendiga y que nuestra Santísima Madre nos lleve de su mano para que un día podamos encontrarnos en el cielo. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Es un gusto poder estar con ustedes y seguir compartiendo la palabra de Dios, ¿sí? Les mando muchos saludos y espero que estén muy bien. Gracias a todos por sus regalitos, por las veces que comparten, por los me gusta que dan. Y les mando saludos. Lilian González, saludos. Estoli, saludos. Diana, saludos. Sonia, saludos. Adriana, saludos. Yesenia, saludos. Saludos, Roxana. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brinda aquí al canal. Saludos, Merlis. Bendiciones para ustedes también, Yesenia. Saludos. De nada, Patti. Saludos. Hasta mañana, Gaby. Saludos, Nelly. Saludos, María Meléndez. Saludos, Fanny. Saludos, Ann. Saludos, Ana Luisa. Hasta mañana, Estoli. Primeramente, Dios, nos vemos el día de mañana, queridos hermanos. Cuídense mucho y que Dios vele nuestro sueño. Saludos, José. Saludos, Olga. Saludos, Casita de la Bienaventurada. Saludos, Pilar. Hasta la próxima. Cuídense mucho.